Para continuar con nuestro curso, hablemos ahora de reparametrizaciones. Consideremos la siguiente definición. Se hace una curva en Rn y gamma, definida de un intervalo I de R a Rn, un camino diferenciable en I cuya traza es la curva C. Decimos que una función gamma barra, que va de un intervalo J de R a Rn y que es diferenciable en J, resulta ser una reparametrización de gamma si existe una función phi que va del intervalo J a R, derivable en J, tal que cumple las siguientes condiciones. Primero, la imagen de J bajo la función phi es igual a I, y además tenemos que gamma barra de S es igual a phi seguido de gamma evaluado en S para todo S en J. Es decir, gamma barra es la composición de las funciones phi con gamma. Además, con el propósito de hablar de orientación, estaremos suponiendo que phi' de S es distinto de 0 para todo S que esté en el intervalo J. Además, si phi' de S es positiva para todo S en J, diremos que gamma barra preserva la orientación de gamma. Por otro lado, si phi' de S es negativo para todo S en J, diremos que gamma barra invierte la orientación de gamma. Veamos algunos ejemplos. Como primer ejemplo, consideremos gamma una función que va del intervalo cerrado a, b en Rn, una parametrización de una curva C que está en R. Podemos notar que una reparametrización de gamma es la que se puede obtener a partir de una función phi que va del intervalo cerrado a, b en a, b, cuya regla de correspondencia es phi de t igual a más b menos t. Y notemos lo siguiente. Phi es una función que es diferenciable y continua en el intervalo cerrado a, b. De hecho, resulta ser una biyección. Además, phi de a es igual a b y phi de b es igual a a. Además, podemos notar que la función gamma barra, que es igual a gamma bolita phi, es decir, la composición de phi seguida de gamma, que va del intervalo cerrado a, b en Rn, satisface lo siguiente. Phi barra de a es igual a b y phi... Además, notemos que satisface lo siguiente. Gamma barra de a es igual a b y gamma barra de b es igual a a. Esto es, gamma barra es la composición de phi seguida de gamma, y esta es una reparametrización de gamma, con la propiedad de que el punto inicial de gamma barra es el punto final de gamma, y a su vez el punto final de gamma barra es el punto inicial de gamma. A esa parametrización se le denota como menos gamma usualmente. Veamos más ejemplos. Como siguiente ejemplo, consideremos f, una función definida del intervalo cerrado a, b en Rn, tal que resulta ser regular en el intervalo cerrado a, b, es decir, la curva descrita por f resulta ser suave, y recordemos que es ser regular, lo que quiere decir es que f es una función que es diferenciable en el intervalo cerrado a, b, f' resulta ser continua en el intervalo cerrado a, b, y además se satisface que f' de t es distinto de 0 para todo t en a, b. Ahora bien, consideremos además k una constante positiva. Notemos que si queremos recorrer la curva C descrita por f k veces más rápido que f, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Considere phi
la función que va del intervalo cerrado 0, b menos a sobre k en el intervalo cerrado a, b, que vamos a denotar como i, con la regla de correspondencia siguiente. Phi de s es igual a ks más a para cada s en el intervalo. De esta manera, f barra, que va a ir del intervalo cerrado a, b en Rn, está dado por lo siguiente. Para cada s en el intervalo cerrado 0, b menos a sobre k, se satisface que f barra de s es igual a phi seguida de f evaluado en s, es decir, f evaluado en phi de s. Además, podemos notar que para cada s en dicho intervalo se satisface que la primera derivada de f barra en s es igual a k, que multiplica a f' evaluado en ks más a. Veamos un ejemplo más. En este tercer ejemplo continuamos con la notación del ejemplo 2 y vamos a considerar nuevamente k una constante positiva. Ahora lo que queremos es recorrer la curva de c descrita por f a k veces mayor velocidad que f, pero en el sentido opuesto que lo hace f. Así que vamos a considerar la siguiente parametrización. Vamos a definir la función phi que va del intervalo cerrado 0, b menos a que divide a k en el intervalo cerrado a, b, y cuya regla de correspondencia es la siguiente. Para cada s en el intervalo cerrado 0, b menos a sobre k, phi de s es igual a menos ks más b. Así podemos notar lo siguiente. Vamos a definir f barra, que va a ser igual a phi seguida de f. Esto es igual a lo siguiente. Para cada s en el intervalo cerrado 0, b menos a que divide a k, f barra de s es igual a f evaluado en menos ks más b. Además notamos que f barra de 0 es igual a f de b, y f barra evaluado en b menos a que divide a k es igual a f de a. Más aún, la primera derivada de f barra evaluado en s es igual a menos k, que multiplica a f' evaluado en menos ks más b. Para cada s que está en el intervalo cerrado 0, b menos a que divide a k. Si en particular consideramos k igual a 1, entonces este ejemplo nos da menos f, que vimos en el ejemplo 1. Como un ejemplo más, consideremos el siguiente. Sea f una función que va del intervalo cerrado 0,2 pi en R2, el camino cuya regla de correspondencia es f de t igual a coseno de t, seno de t. Recordemos, es una parametrización del círculo unitario x cuadrada más y cuadrada igual a 1, a partir del punto 1,0 y en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Aplicando lo que hemos visto anteriormente, podemos dar una reparametrización de esta curva. Consideremos el camino inverso de f menos f, que va del intervalo cerrado 0,2 pi en R2, y consideremos phi, la función que va del intervalo cerrado 0, pi en 0,2 pi, tal que phi de s es igual a menos s más 2 pi para cada s en el intervalo cerrado 0, pi. De esta manera, menos f tiene como regla de correspondencia lo siguiente: para cada s en 0, pi, menos f en s es igual a coseno de menos s más 2 pi, seno
de menos s más 2pi. Aquí podemos notar que menos f de 0 es igual a 1,0, menos f de 2pi también es igual a menos 1,0, y lo que estamos haciendo es recorrer la circunferencia, la curva descrita, pero en el sentido opuesto que f. Notemos ahora el siguiente resultado. Este es un teorema que nos dice lo siguiente. Si tenemos f que va del intervalo i en Rn, tomando n igual a 2 o 3, un camino regular, y f barra, que es igual a phi seguida de f, una reparametrización de f, donde phi es una función de clase C1 que va de j en i, tal que la imagen de j bajo phi es igual a i, y además phi' de s es distinta de 0 para cada s en j, entonces tenemos lo siguiente. La recta tangente a la curva descrita por f en el punto f de t0, donde t0 está en i, es la misma que la recta tangente a la curva descrita por f barra en f barra de s0, donde f0 es el elemento en el intervalo j, tal que phi de S0 es igual a T0. Veamos ahora un ejemplo de esto. El ejemplo que consideraremos es el siguiente. Tomemos la función f que va del intervalo cerrado 0,pi medios en R3 y cuya regla de correspondencia es la siguiente. F de t es igual a coseno de t, seno de t, t. Lo que haremos será considerar una reparametrización de esta función y calcularemos la recta tangente a esta función f en el punto que corresponde a 0,1, pi cuartos. Primero, consideremos phi que va del intervalo cerrado 1, e a la pi medios en el intervalo cerrado 0, pi medios, cuya regla de correspondencia es la siguiente. Phi de s es igual al logaritmo de s para cada s en el intervalo cerrado 1, e a la pi medios. Así podemos notar que una reparametrización de f a través de phi es la siguiente. F barra, que va del intervalo cerrado 1, e a la pi medios en R3, y cuya regla de correspondencia es la siguiente. F barra de s es igual a coseno del logaritmo de s, seno del logaritmo de s, logaritmo de s, para cada s en el intervalo mencionado anteriormente. Podemos notar que f barra de 1 es igual a 0, f barra de e a la pi medios es igual a 0,0,1, y además la primera derivada de f para cada elemento s en el intervalo es igual a menos 1 que divide a s por el seno del logaritmo de s, 1 que divide a s por el coseno del logaritmo de s, es un ejercicio sobre s. Notar que la recta tangente a la curva en el punto indicado es la que tiene por ecuación vectorial la que aquí dejamos escrita. Les pido que tomen nota de esto. Finalmente, como sugerencia, es revisar los ejemplos 4 y 5 que aparecen en la página 466 del libro de Claudio Pita Ruiz de cálculo vectorial. Nos da una idea de la siguiente pregunta. Si tenemos f y g, dos caminos regulares que describen una misma curva, una pregunta que nos podemos hacer es: ¿existe una reparametrización de una de estas curvas que nos lleve a la otra? Esto es, ¿existe una función phi tal que g sea igual a phi seguida de f? Continuamos en la siguiente sesión.